Amén. Dios le bendiga, hermanos. En esta noche le saludamos en el nombre poderoso de nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesús. Saludamos a nuestra hermana Elia Alvarado, a nuestra hermana María Muñoz, del lugar de Renca, a nuestro hermano Ramón Melo, a nuestra hermana Ana Ibaceta, a nuestro hermano Leopoldo Prieto, y a ver si mi hermano Miguel Enríquez Salazar Vázquez, a su esposa, mi hermana María Olivia, a Felipe Andrés Muñoz Araya y a mi pastor Raúl Robles. Dios les bendiga en esta noche, reemplazando el programa de mañana en la mañana. Vamos a meditar un poquito, hermanos, en la definición del término del pecado. Se habla mucho del pecado en la Escritura, parte después de la creación, ¿cierto? En el huerto del Edén, a través de Adán, pero nosotros sabemos que el primer pecado fue cometido, ¿cierto? En la revelación, cuando se revela, ¿cierto? Satanás, el diablo, contra su creador. Amén. Dice pecado, terminología. ¿Cómo se podría esperar de un libro cuyo tema dominante es el pecado del ser humano y la generosa salvación que Dios ofrece? Las Escrituras emplean una gran variedad de términos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, para expresar la idea del pecado. Hay cuatro raíces hebreas principales. Es la HT, es la más común, voz que con sus derivados transmite la idea general de errar el blanco o desviarse de la meta. Eso debería ser, ¿cierto?, la definición. Errar el blanco o desviarse de la meta. Una gran proporción de las veces en que aparece se refiere a una desviación moral y religiosa, ya sea con respecto a los hombres o a Dios. O sea, se puede pecar contra Dios y también contra los hombres. Por eso que la voz del hijo pródigo es: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, o sea, contra Dios y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Fue la expresión que tuvo aquel hombre que, cierto, se arrepintió, volvió en sí luego de haber pedido la herencia, ¿verdad? Ya él la malgastado, volvió en sí recordando que en la casa de su padre había muchos jornaleros que tenían la abundancia del pan y él estaba en ese lugar, ¿cierto?, pereciendo. Luego dice, frecuentemente se utiliza el sustantivo como término técnico para ofrenda por el pecado. Levíticos 4. Esta raíz no se refiere a la motivación interior de la acción errónea, sino que se concentra más en su aspecto formal, como desviación de la norma moral. Generalmente, la ley o la voluntad de Dios, Éxodo 20, Oseas 13, se refiere a la acción en torno a la ruptura de una relación, rebelión, revolución. Aparece en el sentido no teológico con referencia a la secesión de Israel de la casa de David. Cuando se lo aplica al pecado, es quizás el más profundo de los términos del Antiguo Testamento, que refleja el hecho de que el pecado es rebelión contra Dios. Amén. El pecado es rebelión contra Dios. El desafío de su santo señorío y gobierno. Entonces ahí vamos ahondando un poquito más, ¿verdad? Primero hablábamos que era errar el blanco o desviarse de la meta, pero también aumenta, ¿cierto?, con que es una rebelión contra Dios. Eso es en parte lo que significa el pecado. Por eso la gravedad, hermanos, tenemos que considerar la gravedad del pecado, ¿verdad? Para poder así, hermanos, tratar con Dios nuestra causa. Es tan grave el pecado que no había manera de remediar esta situación, a tal punto
que el mismo Dios tuvo que venir, ¿cierto? Tomando un velo de carne, como dice, como nos enseña la Escritura, y pagar el precio de nuestro pecado. Dios bendiga a nuestro hermano Jamer Arango de Colombia, a nuestra hermana Rebeca Carolina Colombo Silva, también de acá de Chile. Entonces debemos meditar, hermanos, lo que significa el pecado. Para poder entender la gracia, debemos entender la magnitud del pecado y así podemos valorar. Esto nos da, hermanos amados, la idea, ¿verdad?, más profunda con respecto a nuestra salvación por gracia, porque a veces decimos, no, somos salvos por gracia, amén. Que bueno, pero debemos considerar la magnitud del pecado, a tal punto que no había hombre que pudiera expiar el pecado del hombre. Por ahí uno de los salmos dice que el hombre no puede dar, ¿cierto? Aunque tuviera muchos bienes, podría redimir el alma de su hermano. Era imposible. Amén. Por la magnitud que tiene el pecado. Hay 4 cosas, Dios bendiga a nuestro hermano Manuel Cárdenas, que debemos considerar las Escrituras. 4 cosas que son fundamentales, hermanos amados, la cual debemos considerar. Dios bendiga a todos los que están en sintonía en esta hora, amén. Eso quiere decir que no están ahí apegaditos al televisor. Y Dios les bendiga mucho, se han apartado del tiempo, ¿verdad? Y de poder considerar un poquito en nuestro programa Conversando las Escrituras. Este programa iría es el día de mañana, ¿cierto? ¿Verdad? También va por YouTube. Dios bendiga a nuestro hermano Humberto Fuentes de Maipú. Dios le bendiga grandemente. Entonces, hermanos amados, debemos considerar así estas 4 cosas que son fundamentales, que están en la Escritura. Mire, el pecado, la promesa, la ley, la promesa, la ley y la gracia. Ese es el orden. Ese es el orden fundamental para que podamos entender, ¿cierto?, el plan de salvación. El pecado, la promesa, la ley y la gracia. Pareciera en cierto modo, que hay contradicciones, ¿cierto?, con respecto a la ley y la gracia, ¿ya? Cuando se malinterpreta ese tema que es muy profundo y que nosotros como creyentes debemos manejarlo al revés y al derecho, como dice el apóstol, ¿cierto?, en la carta que concluimos, la primera carta es debiendo ser ya maestro, perdón, en el libro de Hebreos, debiendo ser ya maestro, tenéis necesidad que se os vuelva a dar leche, ¿verdad? Entonces, hermanos amados, debemos considerar bien esta terminología para poder así entender, hermanos, el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Y como decía, estas 4 cosas son fundamentales que nosotros, hermanos, podamos entender. El pecado, dimos 3 terminologías, que es errar el blanco, desviarse de la meta, y ¿cuál era la última? Era la rebelión, ¿cierto?, contra la rebelión o revolución, ¿verdad?, contra el mismo Dios. Amén. Por eso que Dios tiene que castigar el pecado, ¿verdad? Y nosotros siendo pecadores, gozamos hoy día de esta gracia bendita y de esta esperanza de ser salvos. Ahora, ¿porque pagamos nuestro pecado? No. Nuestro pecado lo pagó el Señor en la cruz. Y eso a nosotros nos tiene que dar mucho gozo y mucha alegría. ¿Ven? El pecado lo pagó Cristo en la cruz. Y por eso que dice que somos salvos por gracia, o sea, solamente por fe. Porque la Escritura nos habla que el justo por la fe vivirá. Y si el apóstol Pablo dice en Romanos que no hay ningún justo, ni aun uno, entonces nadie podría ser salvo. Sin embargo, la gracia del Señor permitió la entrada multitudinaria de mucha gente que se arrepintió, ¿cierto?, para entrar a esta gracia. Por eso es necesario el arrepentimiento. Es necesario el nuevo nacimiento, como dice el Señor Jesucristo, le dice a Nicodemo. También vamos a ir a una alabanza para introducirnos, ¿cierto?, en la carta, en la segunda epístola del apóstol Pedro a la iglesia. ¿Ven? Le invito a disfrutar un poquito de este cántico y volvemos enseguida. ¿Ven? No se vaya de la sintonía. Por amor se entregó el Salvador. Por amor
Traspasado su cuerpo colgó, duros clavos de inclemencia y dolor, roja sangre su rostro bañó, por llevarme a esa bella mansión. Roja sangre su rostro bañó, por llevarme a esa bella mansión. Me pregunto quién fue el que pecó, si fue Cristo o si fuimos tú y yo. Pecador, conversemos los dos, que por todos mi Cristo murió. Pecador, conversemos los dos, que por todos mi Cristo murió. Amén. Qué hermosa alabanza, hermanos amados, donde nos recuerda el sacrificio de Cristo en la cruz. Buena la reflexión que él hace. Se pregunta si el que pecó fue Cristo o nosotros. ¿Qué dice usted? Nosotros, ciertamente. Pero el que murió como un vil pecador fue Cristo. Amén. En eso damos gracias a nuestro Dios, hermanos, por ese gran amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Te invitamos, hermanos amados, a meditar en las Escrituras, la palabra del Señor, para que podamos así, hermanos, ir entendiendo el propósito de Dios para con nosotros. Amén. La segunda epístola, le invito a abrir la carta del apóstol Pedro, la segunda epístola, la segunda carta, segunda de Pedro, el Nuevo Testamento, para que podamos meditar, hermanos, un instante en esta carta. Amén. No se vaya a la sintonía, comparte el programa. Amén. Ayúdanos a compartir, ayúdanos a evangelizar. La única manera, de esta manera, es compartiendo el programa. Amén. Conversando las Escrituras. ¿Lo tiene? Segunda de Pedro, capítulo 1, dice: en el nombre del Señor Jesús, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Esta carta, estimada su redacción en el año 65, 66 después de Cristo. ¿Amén? La segunda epístola del apóstol, en la cual anima a los lectores a perseverar en la piedad, debido a que Dios ya les ha concedido todo lo conveniente a ella. Escribe para recordar a sus lectores cosas que ellos ya habían oído, pero que a la luz de la aparición de falsos maestros considera necesario reafirmar. Les advierte que llegarán falsos maestros y al parecer algunos ya están negando la segunda venida de Cristo. Les recuerda que el día del Señor vendrá con seguridad y que Jesús no es lento para cumplir su promesa, sino paciente para que se salven todos los que han de ser salvos. Sí, razón tiene, hermanos amados. Dios espera que el hombre se arrepienta. Hoy día muchos murieron, ¿cierto? Se cumplió el plazo que Dios le dio en el escenario de esta vida y partieron sin Cristo.
Por tanto, hermanos amados, no van a poder ser justificados. Porque muchos dicen, hermanos amados, bueno, si a última hora me puedo arrepentir y Dios me va a perdonar igual. No, no es así. No. Y como lo dije en la mañana, es como consumir una vela, ¿verdad? Hasta el final, y el último soplido, ¿cierto? Ese humo que sale, usted se lo arroje al Señor, siendo que a última hora se está arrepintiendo. O sea, consumió su vida en otras cosas y no vino a Cristo cuando fue llamado. Te dirá, pero es que nunca escucharon. No, 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 no. Sería mentiroso Dios. El Evangelio se ha expandido por todo el mundo. Y hoy día tenemos, hermanos, estas redes sociales, ¿cierto? Que nos ayudan mucho más a extender la predicación del Evangelio. Por tanto, no hay justificación. ¿Mm? Entonces, fíjese cómo empieza la salutación que hace el apóstol Pedro, a la iglesia. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, ¿ok? A los que habéis alcanzado, a la iglesia, pero dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. O sea, nosotros no hemos alcanzado nada, o sea, por nosotros mismos, pero sí por Cristo hemos alcanzado la justicia de Dios. Hoy día Dios nos considera justos delante de Él porque primeramente hemos creído, nos hemos arrepentido, hemos tomado su nombre a las aguas y estamos perseverando, no para ser salvos, sino que estamos perseverando porque somos salvos. ¿Amén? Y eso da, hermano, crédito a Dios, no a nosotros. Porque si yo estuviera perseverando para ser salvo, el crédito sería mío, porque yo estoy perseverando, yo me estoy esforzando. Yo me estoy esforzando porque ya soy salvo. ¿Se fija que es diferente la situación? El catolicismo romano enseña que usted haciendo obra puede ser salvo, ¿verdad? Y enseña esa doctrina que no encaja en la escritura, no está encuadrada. Y aquí el apóstol Pedro, con el puro saludo, ya echa por tierra esa falsa doctrina, esa falsa creencia de que haciendo buenas obras nosotros vamos a llegar al cielo. No es así, hermanos amados. Si las obras, hermanos amados, que se hacen sin Cristo, son contadas en contra. Y usted mira, ¿por qué? Porque yo estoy obrando por mi persona, no considerando el sacrificio de Cristo. ¿Me entiende? Me explico bien, ¿verdad? Si no me entiende, escríbame y conversamos. Gracia y paz os sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Es importante. Esto es importantísimo. Todo creyente, todo hijo de Dios debe tener claro el conocimiento, ¿cierto? Y el entendimiento de quién es Dios. Su nombre, ¿verdad? El propósito por el cual Dios lo llamó. Ahora, ¿cómo yo llego a ¿Cómo yo llego a esa información? A tener claro esto a la luz de la palabra. Pues la palabra me enseña. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para enseñar, para corregir. ¿Ven? ¿Se fija? La palabra nos va enseñando. Como dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas, escuche, por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas, ¿cierto?, que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas, ¿por quién? Por su divino poder. ¿Mediante qué cosa? El conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Preciosas y grandísimas promesas. Si usted, el falso evangelio de la prosperidad, toma las promesas de Israel y se las implanta a la iglesia, esas no son nuestras promesas. Aquí tenemos otras que son diferentes, son preciosas y grandísimas. Son mayores las promesas de la iglesia que de la de Israel. Ojo con esto. Amén, ojo. Para que por esta promesa, llegases a ser, ¿qué cosa? Participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros, ahora, de aquí estos primeros versículos, claramente el apóstol Pedro le enseña a la iglesia que, hermanos amados, ellos, ¿cierto? La iglesia participa de esta naturaleza divina. Dios la hace participar.
Una, perdonándolos. Dos, poniendo el Espíritu Santo en ellos. Tres, dándoles el conocimiento de la Escritura. Amén. Eso nos hace ser partícipes. Por eso hay que decir, somos la familia de Dios. Amén. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Acá cuando dice dominio propio está hablando de carácter transformado, carácter renovado. Es cuando Dios trabaja en el carácter. O sea, yo dejo de ser yo. Por eso que Pablo dice, ya no vivo yo. Ese Saulo de Tarso, que perseguía a la iglesia, que era impetuoso, que era perverso, ¿cierto? Era maligno, ese dejó de ser. Ahora vive otro. Ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Eso va transformando, va cambiando el carácter del creyente. Porque si estas cosas, dice, están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto. ¿En cuanto a qué? Cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No concibo yo un pueblo que sirva a Dios o que diga creer en Dios o que diga creerle a Dios sin saber su nombre, sin saber las características de su Dios. ¿Verdad? Y eso con respecto a lo que el apóstol Pedro anima, ¿cierto? A que nosotros, hermanos amados, nos esforcemos en ese ámbito. Se lo vuelvo a decir. No nos esforzamos para ser salvos, porque ya somos salvos. Amén. Nos esforzamos en obedecer la voluntad de Dios, para así, hermanos, agradar a nuestro Dios. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Ve? Importante no olvidar de dónde el Señor nos sacó. Y sobre esa premisa, hermanos, nosotros debemos esforzarnos, ¿cierto? Y dejar que Dios transforme nuestro corazón, que Dios cambie nuestro corazón. Esta es la idea, ¿cierto?, del nuevo nacimiento. El que no nace de agua y de espíritu no puede, perdón, el que no nace de nuevo no puede ver el reino, pero el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar. Entonces, no debemos olvidar la purificación de nuestro antiguo pecado. No debemos olvidar cómo fueron perdonados los pecados. Cuando usted descendió a las aguas, Dios le perdonó todos sus pecados. No debemos olvidar eso. Jamás, hermano, jamás. Ahora, ¿cuándo olvidamos esto? Cuando nos creemos superior al hermano. Cuando nos creemos diferente al hermano, mayor. Cuando no queremos hacer la voluntad de Dios. Cuando no queremos sujetarnos, hermanos amados, empezamos a olvidar la purificación de nuestros antiguos pecados. Por lo cual dice, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Debemos procurar que este llamamiento santo que tenemos usted y yo a vivir una vida santa, debemos procurar afirmarlo. ¿Y cómo es esto? Sujetándonos a Dios, obedeciendo a Dios. Amén. Luego dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Ve? Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, ¿verdad? Y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Hay una preocupación del apóstol, ¿verdad?, en recordarnos, hermanos amados, todo lo que hemos aprendido. Nosotros debemos estar repasando todos los días las enseñanzas. Amén. No perder el tiempo, ¿cierto?, en otras cosas vanas y preocuparnos
de ir creciendo cada día más, hermanos amados, en el conocimiento de Dios, crecer en la gracia y en el conocimiento. Ahí es Dios demanda de esto, hermanos amados, de cada uno de nosotros. Porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada de la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el monte. Amén. ¿Por qué Pedro está testificando esto? Porque Pedro estuvo en la transfiguración. Recuerde que fue Pedro, Jacobo y Juan, fueron con Jesús al monte y Jesús se transfiguró. Transfiguró, hermano, en el sentido que empezó a iluminar. Dios bendiga a Grisel Silva, Dios le bendiga grandemente. ¿Amén? Tenemos también, acá, nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Ahora, aparte de esto, que da más seguridad también a estos ministros, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Ven? Debemos estar atentos a esta palabra. Claro, si usted no tiene una Biblia, cómprese una Biblia. Amén. Y si la tiene, lea la Escritura. Y si no entiende, pídale a Dios entendimiento. Amén. Y para eso también está este programa, para ir explicando dentro de lo que sabemos, con mucha humildad lo digo, como el Señor dijo: dad de gracia lo que de gracia habéis recibido. Entonces, aquí hay dos cosas que confirman, y la Escritura dice que dos testigos contra toda verdad. Ellos vieron al Señor, ¿cierto?, cuando se transfiguró, y también dice que tenemos la palabra profética más segura. O sea, no hay otra palabra más certera y más segura que la palabra del Señor. Aunque muchos hoy día desprecian la Escritura, hermanos amados, porque dicen: es que esto lo escribieron los hombres para crear un infierno, ¿cierto?, para asustar, para que usted se porte bien y no se porte mal. Pero mire lo que dice el apóstol Pedro, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Ve? Esto no fue del hombre, esto fue de Dios. Dios inspiró aproximadamente 40 hombres para poder, hermanos amados, hablar de estas cosas. De acuerdo a lo entendido, los primeros 5 libros que fueron escritos, ¿cierto?, por Moisés. Moisés no estuvo en el huerto, sin embargo escribe el Génesis, cómo fue creado el mundo. Moisés no estaba ahí. Pero la palabra inspiración, hermanos, es Dios le dictó, por ejemplo. Eso es la palabra inspiración. Nosotros en la tierra tenemos otro concepto de la palabra inspiración. Es cuando nosotros nos inspiramos en algún objeto, le cantamos, le hacemos un poema, no sé, ¿verdad? Pero la palabra inspiración en la Escritura es Dios hablando a través del hombre. Dios inspirando, Dios dándole al hombre a conocer las cosas. Eso es lo que significa la palabra inspiración. Por eso dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Ve? Aquí tenemos dos cosas fundamentales, y lo vuelvo a repetir. El escritor de esta carta vio con sus propios ojos, palpó con sus manos al Cristo, al Mesías. Vieron los milagros, las sanidades, ¿verdad?, la resurrección de muertos. Lo vieron. El que escribe esta carta fue testigo de estas cosas. Aunque era un hombre del vulgo, un pescador, un vulgar pescador tal vez, pero, hermanos amados, a él se le dio de parte de Dios, ¿cierto?, entregar este mensaje en una carta, ¿cierto?, primera, y una carta segunda, para beneficiar a quienes, a la iglesia, por hermanos amados. Dios se preocupa de la iglesia, por eso están las escrituras. No es que alguien las creó para asustar, no, la escritura es para eso. La escritura es el manual, ¿verdad?, de la iglesia. La escritura, todas las cosas se deben resolver a la luz de la palabra de Dios. Así es, a la luz de la palabra de Dios deben resolverse
todas las cosas. Amén. Bien, hermanos, llegamos al final. Ya el próximo sábado, si Dios lo permite, estaremos con el capítulo 2 de Segunda de Pedro. Examine usted la carta, vea, amén, hermanos amados, lo que el Señor quiere hablar ahí para su vida. Amén. Y atiende. No usa pedidos ya. Amén. No deje de Atiéndela. cocinar porque piensa que es más barato. No se quede. Amén. Jesús viene pronto a buscar su iglesia. Vamos a una alabanza y volvemos. Oh alma mía, ama a Jehová, porque a su imagen Él te creó, y por la sangre de Jesucristo te ha rescatado en su inmenso amor. Debes amarle, oh alma mía, eres la esposa de mi Señor. Por eso entrégate sin más reservas, por ti se dio. Jamás olvides, oh alma mía, las maravillas de tu Hacedor, que por su muerte te dio la vida y eternamente la salvación. Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ama a quien tanto, sí, ama a quien tanto. A ti te ama, a ti te ha amado. Piensa en quien nunca te olvidará. Te olvidará. Busca a quien siempre. Qué hermosa alabanza. Ansía encontrarse. Qué maravilloso poder escuchar estas melodías inspiradas por la Escritura. ¿Amén? Hoy día en las iglesias se escucha cualquier cosa. ¿Amén? Y es lamentable cómo la iglesia se ha mundanalizado. Han inventado alabanzas le han quitado la letra mundana y han puesto la música mundana. Pero estas letras son inspiradas por la palabra de Dios. Amén. Hasta en la adoración debemos saber cómo adorar a nuestro Dios. Bien, nos vemos el sábado si Dios nos permite. Hermanos, vamos a orar. Le invito a orar. Señor Jesús, amado Dios, te damos gracias por este programa que hemos tenido en esta noche. Hemos podido meditar, Señor, en esta carta del apóstol Pedro, inspirada por tu Espíritu Santo.
Pedimos que a cada uno que haya llegado a esta enseñanza, Señor amado, pueda hacer vida en sus corazones. Pedimos una vez más por los que están enfermos, por los que están angustiados, por los necesitados y por todos los que han visto este programa, por los que lo van a ver. Señor amado, te pedimos por cada uno de ellos. Te pido por aquel que está en un hospital, postrado en un lecho de enfermedad, desahuciado por la ciencia médica. Que tu mano se extienda para salvarlo, Señor amado, en el nombre de Jesús. Pedimos, Señor, que en esta noche, cuando vamos al descanso, tu poder y tu gracia nos guarde, nos proteja y nos libre. Para decir como el salmista decía, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solamente tú me haces vivir confiado. Gracias, Padre Santo, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, nos vamos. Amén. Hasta el sábado. Que la paz de Cristo sea con usted. Bendiciones. No se olvide, comparte el programa. Amén. Invite a algún amigo, a algún conocido a conocer a Cristo. Hasta el sábado. Bendiciones. Se aproximan los juicios de Dios sobre la tierra. Hay